Hoy tenemos para vosotros un helado de chocolate sin máquina, pero de chocolate Nesquik. Está delicioso, súper suave, muy fácil de hacer. Vamos con los ingredientes. 600 ml o 2 tazas y media de crema de leche o nata líquida. 400 ml de leche condensada. 40 gramos o un tercio de taza de chocolate Nesquik. 2 cucharadas de azúcar. 1 cucharada de extracto de vainilla. Para el primer paso vamos a mezclar la leche condensada con el Nesquik y lo vamos a envolver todo muy bien, que quede muy bien mezclado. Ahora para el siguiente paso vamos a hacer la nata y es muy fácil de hacer. Cogemos un bol, le ponemos la nata líquida que esté muy fría y empezamos a batirla suavemente de velocidad baja y vamos subiendo velocidad poco a poco. Como veis ya empieza la nata a coger textura y ahora es el momento de añadirle el azúcar y la vainilla. Y ahora cogemos a velocidad alta y seguimos batiendo hasta que nos hagan picos fuertes. Recordad, no pasaros que nos haga mantequilla. Como veis ya tenemos la nata bien montada, la tenemos firme, que nos haga mantequilla, recordad, y es el momento de añadir el Nesquik. Y lo vamos a hacer en dos partes. Ponemos la primera parte y empezamos a envolverlo. Lo tenemos que mezclar muy suavemente para no perder el aire de la nata. Ya tenemos la primera parte bien mezclada y ahora es el momento de añadir la segunda. Y hacemos el mismo proceso, envolvente, muy suavemente para que quede todo muy integrado. Ya lo tenemos bien integrado y es el momento de pasarlo al congelador. Así que lo vamos a poner en un bol aparte, lo vamos a tapar con un film para que no nos haga costra y lo vamos a dejar en el congelador. Durante por lo menos 6 horas o toda la noche, muchísimo mejor. Y bueno, ya lo tenemos, ya han pasado las 6 horas, cortamos. Y bueno, ya lo tenemos, en nuestro caso lo hemos dejado toda la noche. ¿Veis qué textura, qué helado más rico, además con el sabor a Nesquik? Cortamos. Pues bueno, ya lo tenemos hecho, han pasado 6 horas para... Cortamos. Pues bueno amigos, ya han pasado las 6 horas, cortamos. Pues bueno amigos, nosotros lo hemos dejado toda la noche, ya lo sacamos y lo tenemos listo para servir. Y ya veis qué textura tan rica tiene un sabor delicioso a chocolate muy suave. Y nada amigos, ya veis qué fácil es de hacer. Así que nada, esperamos que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!